Bienvenidos a Electrónica Analógica. Hoy vamos a hacer el proyecto 2. Este es una mejora al proyecto 1 que hicimos anteriormente. En el proyecto 1, si se recuerdan, se trató de explicar de lo que nadie les dice para ver cómo calcular esta parte del circuito hasta aquí: transformador, puente de diodos o diodos y capacitor. Hoy le voy a hacer una mejora en lo que vamos a obtener de esa fuente: un voltaje regulado de 12 volts y 5 volts positivos. Pero lo único, digamos así, de esta mejora, lo único malo de la mejora es que obviamente pues no tiene gran capacidad de corriente porque está limitada por las capacidades de los diodos Zener y del circuito. Más, sin embargo, nos permite tener un voltaje regulado para aplicaciones pequeñas que queramos utilizar. Como pueden ver, tenemos dos diodos Zener con potencia máxima de 1 watt, el de 5 y el de 12. Y obviamente su capacidad de corriente es distinta. Por ejemplo, aquí en la IZ máxima va a estar dada por 1 watt entre 12 volts. ¿Cuánto da 1 entre 12, Igor? Por favor. Eso nos da, 0.083. vamos a decirlo así, que 80 miliamperes. Y 1 entre 5, 2. aquí la IZ máxima es 200 miliamperes. ¿Ok? Sin embargo, sabemos que los fabricantes no nos especifican tal capacidad así como tal. Bueno, en este no es 5 volts, es 5.1. ¿Cuánto da 1 entre 5.1? 198, algo así. Punto 19. 196 miliamperes. Basado en este circuito con estas características, vamos a hacer cálculos para calcular RC1 y RC2. También tenemos que ver de qué potencia nos va a quedar cada resistencia para saber cuánta corriente vamos a poder suministrar a la carga y cuál va a ser el rango de carga que podamos manejar o lo que nos puede dar esta fuente. En este caso, como nosotros lo estamos haciendo, vamos a diseñarla y vamos a decir qué es lo que puede entregar nuestra fuente, porque nosotros estamos desarrollándola, no nos están pidiendo que haga, sino yo la estoy haciendo, entonces yo voy a decir cuál es lo que dan. También tenemos aquí que la especificación es nuestra entrada de red, son 127 volts, más o menos 10%, o sea que esto me da que puedo tener 140 volts máximo o 114 volts mínimo, y esto me está dando una salida en corriente directa o en voltaje directa de 18 volts o de 14 volts mínimos. Con estos datos yo voy a calcular la entrada que vamos a tener aquí. Esto me sirve, con el voltaje máximo voy a calcular RS para que el diodo Zener no se dañe, tanto el diodo de 12 volts y el diodo de 5.1. Si se fijan, también agregué aquí un LED rojo y le voy a suministrar 5 miliamperes, y un LED verde que también le voy a suministrar 5 miliamperes. Y también estamos utilizando el transformador que ya lo hablé en el video pasado: 4 diodos, uno N4000X. Le puse 4000X porque el 4001 empieza en 50 volts y el 4000 7000, entonces podemos usar cualquiera de ellos o cualquier puente de diodos que soporte arriba de 18 volts, arriba de 25, arriba de 50, para que no haya falla, ¿verdad? Aquí en el circuito, si se fijan, hago este cruce. Yo nunca hago cruces que estén conectados, excepto que le ponga un puntito. Eso está unido. Si no tiene puntito, no está unido. Entonces aquí no hay unión. Para que no lo tomen, alguna gente eléctrica le hace un salto, yo no lo hago, entonces para que tomen eso en consideración. Muy bien, vamos entonces a encontrar el valor de RC1, y el valor de RC2. Estas está muy fácil porque RC1 siempre se debe encontrar con el valor máximo. Entonces RC1 va a ser igual al voltaje máximo de DC menos el voltaje del Zener
entre la corriente del Zener. La corriente máxima del Zener que va a pasar, o la corriente, voy a cambiarle aquí, la corriente de carga máxima que va a suministrarse. Entonces, con eso yo encuentro la parte del circuito, pero yo siempre me gusta pensar que la corriente máxima del Zener es cuando el Zener no tiene carga. Entonces, cuando el Zener no tiene carga, digamos que es la corriente máxima que va a pasar por ahí, se desconecta la carga, toda la corriente va a pasar a través del Zener, entonces necesitamos que el Zener, pues obviamente no se vaya a dañar, y por esa razón me gusta poner la corriente del Zener máxima en la ecuación. Entonces, con esto calculamos que RC1 es igual a 18 volts menos el voltaje del Zener, que son 12 volts, entre la corriente del Zener máxima, que la pusimos en 80 miliamperes, y esto me da una resistencia de 75, tal cual. 18 menos 12 serían 6 entre 0.08, me da 75. Esto me da 75 ohms. ¿Qué potencia? Potencia de RC1. La potencia de RC1 serían 75 ohms por 80 miliamperes al cuadrado. Punto 48. Punto 48. Esto nos da 0.48 watts. Ok, ahora para RC2. Para RC2, pues el cálculo es el mismo, excepto que aquí son 5 volts. Entonces esto me da igual 18 volts menos 5.1 entre 196 miliamperes. Y esto me daría 65.81. 65. No puede ser. Bueno, pero esta corriente es más grande. 65.81 ohms. Ok. Entonces, RC2 vale 65.81, hay que redondearlo al valor cercano. Esto nos daría una potencia de 65 ohms. Bueno, resistencias, les puedo decir que sí pueden encontrar de todos los valores con los proveedores grandes de electrónica, pero a veces con los proveedores locales solamente se encuentran los comerciales, y 65 ohms no es un valor comercial. De hecho, 75 tampoco. Pero la más cercana que tenemos ahí debe ser 68 ohms para esta, y para 75 debo tener la de 81 ohms, que son las 82 ohms, que son las más cercanas. Entonces la potencia para esto me estaría dando, voy a calcularla como viene aquí, 65.81 ohms, 65.81 ohms por, bueno, aquí vamos a poner, esta es la potencia de RS2, la potencia, por 196 miliamperes al cuadrado, y esto me da 2.5 watts. Si se fijan, esta resistencia va a disipar mucho más calor que esta resistencia. Esta resistencia es de medio watt, entonces estaríamos buscando aquí una resistencia de 1 watt, y estaríamos buscando aquí una resistencia al menos de 3.5 watts. Pero a lo mejor no hay, a lo mejor no hay resistencia de 3.5 watts, tendremos que buscar una de 5, que sería la que encontraríamos, una de 68 ohms, 5 watts. Si no hay, pues podemos encontrar varias sumas de varias resistencias en serie que nos den esta resistencia y que sean de menor potencia. Por ejemplo, podemos poner 3 resistencias de 33 ohms, no es cierto, eso me da 90, de 22 ohms. 3 resistencias de 22 ohms de 1 watt me dan 66 ohms a 3 watts, y pues ya estarían tolerando esa cantidad de corriente. Entonces, ya con eso encontramos la resistencia 2, ya tenemos la resistencia 1.
Ahora vamos a encontrar la resistencia para que este LED nos dé 5 miliamperes. Bueno, la resistencia 1, si queremos que el LED nos dé 5 miliamperes, pues tiene que ser, voy a elegir diodos de 1.5, de 2 volts. Vamos a decir que son de 2 volts los LED. Estos LED son de 2 volts. Entonces tendría 12 volts menos 2 volts entre 5 miliamperes. Y esto me da una resistencia de 2000. serían 10 entre 0.005, ¿verdad? Sí. 2000 ohms. 2 kilo ohms. ¿Ok? De esas sí hay. Para la resistencia 2, R2, sería igual a 5.1 menos 2 volts entre 5 miliamperes. R2 me daría 620 ohms. 620 ohms también es una resistencia de las que hay. Bueno, Igor dice que comercialmente no hay, entonces voy a suponer que no hay comercialmente. 680 es la más cercana, nada más que yo sí las uso, pero de montaje. Entonces, 680 es la más cercana. 2 kilos, si no hay 2 kilos, 2.2. Recuerden siempre para arriba, no para abajo, y suministraríamos 5 miliamperes. Eso nos da una ventaja que este circuito siempre estaría, cuando esté abierto, pues hay 5 miliamperes que van a venir para el LED y no le van a llegar al Zener, le sirve de protección en este circuito también. Ahora, ¿cuánta carga puedo poner yo en el circuito? Esa es la parte que sigue, ¿verdad? ¿Cuánta carga puedo yo poner en el circuito? ¿O cuánto va a ser la máxima capacidad que voy a tener? Obviamente ya la especifiqué. No puedo suministrar más de 80 miliamperes y no puedo suministrar más de 196 miliamperes. Cuando eso ocurra, cuando el circuito quiera más de 80 miliamperes, va a circular más corriente a través de esta resistencia, va a haber más caída de voltaje en esta resistencia y ya no vamos a poder sostener el voltaje en la fuente, o en la carga, perdón. Entonces, la resistencia de carga, si ustedes la quieren medir como tal, va a ir desde un valor infinito, que es cuando yo la abro, hasta un valor en que este circuito pueda mantener la corriente para que la carga esté funcionando. Ahora también, ¿qué pasa cuando baja el voltaje? Cuando baja el voltaje es la peor condición para la carga, que es cuando no puedo sostener gran capacidad de corriente por la circuitería que tengo aquí. Entonces vamos a ver la operación cuando tengo una o tengo la otra, es la corriente que puedo mandar a través o circular a través de RC1 y a través de RC2, y eso me define la carga que puedo tener. Déjenme ver en dónde tengo espacio. Aquí voy a poner arriba aquí voltaje máximo, porque ya, hasta que no se me olvide, 140 volts AC, voltaje mínimo 114 volts AC. Esto para encontrar en este lado la carga. La resistencia de la carga se va a definir, la resistencia que voy a tener aquí en la carga para 12 volts, aquí resistencia de carga para 12 volts, va a variar obviamente desde el infinito hasta un valor que va a estar definido por RL, que va a ser que nos define, si lo quieren ver aquí como ecuación de divisor de tensión, es el voltaje en la carga es igual a la carga entre la resistencia de carga más RS por el voltaje de entrada. ¿Sí? Así encontramos la resistencia de carga. Ahora, si ustedes hacen ahí el despeje para encontrar RL, nos queda aquí que es VL, que multiplica a RL más RS, igual a RL por el voltaje de entrada. Voy a poner nada más V. Si queremos aquí despejar esto, nos queda que es VL por RL
más VL por RS igual a RL por VE. Y ya no tengo espacio. ¿Dónde más puedo escribir? Ya no tengo espacio. Bueno, voy a escribir acá en esta parte de acá. Total, lo demás está en el video. Si no se les olvida algo, se regresan. Aquí nomás tenía que estar a 65. 65 punto qué, Igor, ya se me olvidó. 65 ohms. Le voy a poner 65 ohms. Acá tenemos que, despejando ahí, tenemos que VL por RS es igual a RL por VE menos voltaje Zener o voltaje en la carga, que es el voltaje Zener. No, perdón. V entrada menos voltaje en la carga para que no se nos confunda por RL. Sacamos de factor común RL, tenemos que VL por RS es igual a RL por VE menos VL, y RL nos quedaría como RS, o vamos a decir que es VL entre VE menos VL por RS. De esa forma encontramos RL. Ok, vamos a hacer aquí la operación. RL, vamos a ponerlo primero con el voltaje de entrada máximo. VL es VZ, aquí se va a transformar en VZ, que sería 12 volts entre VE, que vale 18 menos 12 por RS, que vale 75. Esto nos daría una resistencia de carga de 150. 150 ohms. Esto con un voltaje de 18 volts. De 18 volts. Ok, ahora, bueno, aquí le vamos a poner que RL, este es para la carga de 12 volts. Aquí voy a borrar, creo que ya sacamos la fórmula. Para la carga de 12 volts, nos queda que RL es igual a 150 ohms cuando tenemos un voltaje de entrada de 18 volts. Y RL, cuando el voltaje de entrada son 14 volts, ¿cómo nos queda? Ah, 12, 14, 12, vamos por 450. 450 ohms. Cuando el voltaje de entrada son 14 volts. Ok. Ahora vamos a sacar esto mismo para resistencia de carga. Resistencia de carga para 5 volts. Ok. Esto nos daría una resistencia, se me hace que no se va a alcanzar a ver ahí. Ok, voy a ponerla aquí en un cuadrito aquí. Resistencia de carga para 5.1 volts. RL me va a dar, vamos a hacer esto, Igor. Aquí son, ahora en lugar de 12, son 5.1 entre 18 menos 5.1 por 65, lo redondeé a 65 de la resistencia. 25.69. 25.69, 26. 26 ohms
a un voltaje de entrada de 18 volts. IRL es igual a, aquí ahora 14 en lugar de 18, 37.24. 37. 37 ohms a un voltaje de entrada de 14 volts. Entonces, esto nos da las especificaciones que nosotros le diríamos a los usuarios. Bueno, para estas condiciones, la máxima carga que puedes tener cuando tengas el voltaje de entrada máximo de 18 volts va a ser 150 ohms. Y cuando tengas 14 volts 450, eso quiere decir que si el voltaje está bajo y yo tengo 150 ohms, ya no va a regular. ¿Sí? Entonces aquí también, si el voltaje está en 14 volts y tengo 26 ohms conectados, ya no va a regular. Entonces podríamos decir, si lo quieren ver ustedes, si yo me quiero curar en salud para todo el rango y no quiero tener problemas en mi especificación, pues yo les diría que la RL, aquí, la RL para este circuito, la resistencia de carga para este circuito sería 450 y para este sería 37 ohms. Y con eso quedo dentro del rango. Si el voltaje sube, si el voltaje baja, yo con eso quedo fuera o no me tengo que preocupar por, por mi circuito, y diría que la corriente máxima que puedo suministrar es la que consume esta carga, y la corriente máxima que puede suministrar el circuito es la que consume esta carga. Por ejemplo, ¿cuánto da 5 entre 37? 0.3. 130 miliamperes. Esta fuente de 5 volts, yo diría aquí que es mi fuente, esta sería 5 volts. ¿A cuánto? Digo, 135 miliamperes. 135 miliamperes. Esa sería la especificación. Y para esta sería 12 volts a 450 entre 12. Digo, 12 entre 450, perdón. 26 miliamperes. 26 miliamperes. Y esa sería mi especificación de la corriente máxima que puedo suministrar si quiero no tener problemas en la especificación, pero igual puedo suministrar o proveerlo de esta forma para que el usuario sepa cómo va a variar la fuente o cómo puede funcionar la fuente con estas características. Suponiendo que no nos equivocamos en ningún valor de las ecuaciones que tenemos, obviamente, ¿verdad? Sería el rango que tendría yo de corriente. Se me hace muy pequeña la última, pero bueno, eso es lo que da. Yo no estoy seguro si esos 450. Puedes repetir eso nada más para. Sería 12 entre 18 menos 12 12 entre 18 menos 12. Eso te da por. 12. ¿Eh? 18 menos 12 es 6. 2 entre 6, 2. Por 75. 150. Perdón, 14. Es la de 14. 12 entre 14 menos 12. 14 menos 12 te da 2, te da 6. 75 por 2, 150 por 3, 450. ¿Cómo? ¿Qué hiciste? ¿Qué me dijiste? O sea, 14 menos 12 te da 2. 2 entre 2, 6. Ajá. 75 por 2, 150 por 3, 450. ¿Pero por qué por 2 por 3? No entiendo. Ah, por 2 por 6. O sea, ¿Por qué por 6? por el 6 que sacamos de 2 Oh, entre ya. 2. 2 entre 2. Eh, Ok. Muy bien. 450. Bueno, pues entonces eso da. Y esta es la corriente máxima que podemos obtener. Muy bien. Entonces, lo vamos a corroborar como quiera en el laboratorio para ver estos valores y ver que sea cierto lo que dijimos aquí. Los veo en el laboratorio. Muy bien, pues ya estamos en el laboratorio para corroborar lo que vimos en el video previo a este. Habíamos calculado una resistencia de 60 y tantos ohms, 68 ohms. Sin embargo, no tengo una resistencia a la mano de ese valor,
Ahorita las resistencias que tengo son 6 resistencias de 10 ohms, son 60 ohms. Nos falta ahí un poquito más de resistencia. Sin embargo, vamos a hacer la prueba así, porque tengo otra más, pero me voy a pasar estas resistencias de, de eso. Vamos a poner aquí, realmente lo que he puesto yo era 60 ohms, vamos a poner 70 ohms, total, no pasa, no pasa nada. Vamos a tener un poquito menos corriente, se va a calentar menos el Zener, pero vamos a tener un poquito menor capacidad de corriente. Ok. Aquí la configuración, la conexión está un poquito fea, pero es la única forma de poderlas conectar las resistencias tan juntas en el espacio para que no se me hiciera un circuito grandotote. Entonces las puse así, todas amontonadas. No les recomiendo esta forma de trabajo, pero para cuestiones de esta práctica lo quise hacer. Así podía haber ampliado hasta acá el circuito. Sin embargo, lo quise poner así. Ok, aquí tenemos una fuente, tenemos aquí un voltaje, tenemos este voltaje de, del circuito y en la salida tenemos, vamos a ver el voltaje que tenemos en la salida. Nos da un voltaje de aquí no se ve, aquí tenemos 17.89 volts. ¿Sí? Comparado con lo que nosotros calculamos, este voltaje es un poquito este, eh, dentro del rango calculado para la entrada del Zener. Este Zener que tengo aquí es el Zener de 5 volts. Aquí tiene el LED, tengo dos resistencias de 1 kilo para formar la resistencia de 2K que habíamos calculado. Entonces ahorita lo voy a conectar. Aquí con este cable lo voy a usar largo porque quiero conectar y desconectar. Meterlo aquí y lo conectamos y ahí el LED prende. Y tenemos aquí a la salida del Zener 5.3 volts. Está subiendo porque se está calentando, obviamente está a su máxima capacidad de corriente. Lo que voy a hacer ahorita es medir la corriente en el circuito. Déjenme desconectar y vamos a medir la corriente aquí. La corriente que tenemos es de 160 miliamperes. Entonces estos 160 miliamperes están pasando a este circuito. Una parte se está yendo a través del diodo y otra parte está a través de este LED. Este LED dijimos que lo habíamos calculado en 5 aproximadamente, 5 miliamperes. Vamos a ver si es cierto. Vamos a conectar la fuente y vamos a desconectar aquí el LED para conectarlo y ver cuánta corriente está consumiendo. Tenemos 2 miliamperes. Dadas las características de este LED y la resistencia que estamos poniendo, el LED está consumiendo 2 miliamperes. Ahí lo pueden ver encendido. 2 miliamperes. Puedo poner una resistencia más pequeña y consumir más corriente a través del LED, pero esa corriente que consumamos aquí pues es corriente menos para la carga. Por eso ponemos un LED que encienda pero que no consuma mucha corriente. Aquí está. Muy bien, si medimos la corriente en el Zener está caliente. Obviamente aquí el LED prendió ahora porque tiene directo todo el voltaje aquí en él. Y por esa razón prendió más, obviamente porque desconecta el Zener. ¿Sí? Aquí tenemos en la entrada 16 volts, por eso está encendiendo más el Zener, obviamente. Ok, vamos a ver cuánta corriente consume el Zener. La corriente del Zener es de
160 miliamperes. Obviamente que la que estamos viendo ahí porque tenemos una nada consumiéndose a través del LED. Entonces, tenemos 160 miliamperes, es lo que consume el Zener, entonces por eso se nos está calentando, porque obviamente, acuérdense que dijimos que lo ideal es manejar el Zener con carga. Entonces, si nosotros conectamos carga, vamos a poner aquí estas resistencias. Tengo estas resistencias, vamos a poner una resistencia de 10 ohms, por ejemplo. Vamos a ver qué pasa cuando le ponemos una carga de 10 ohms. Ya habíamos hecho los cálculos de la carga mínima y la carga máxima. Vamos a poner, si se fijan, cuando pongo la resistencia de 10 ohms, el voltaje se me cae a punto 12, por lo tanto, el CD no está regulando y por eso se apagó el LED. Entonces, si yo conecto una resistencia de 10 ohms, pues no va a funcionar, no va a regular. Ahora voy a conectar una resistencia. A ver, déjenme ver. Aquí hice algo mal. Déjenme, lo vuelvo a hacer. El voltaje, no se los puse aquí para que lo vean. El voltaje se cayó a 2 volts, por eso no prende el Zener. Perdón, no prende el LED. El voltaje se cayó porque la resistencia de carga es muy pequeña, entonces no puedo poner este valor. Vamos a poner un valor que sí puede regular esta resistencia de 200, esta resistencia de 220. Voy a poner una resistencia de 220 aquí y podemos ver que tenemos 5.3 volts. Vamos a medir la corriente que consume esa resistencia. Vamos a medir la corriente que consume esta resistencia. Esta resistencia consume 25 miliamperes. ¿Ok? Entonces esos 25 miliamperes ya no pasan a través del Zener. Pero la corriente de entrada, esa no cambia. Esa siempre manteniéndose en 160 miliamperes. Aunque yo le haya puesto carga, pueden ustedes ver aquí que la corriente sigue siendo 160 miliamperes. Le quito la carga, la corriente va a seguir siendo la misma. O sea, no importa si yo le agrego o le quito carga, la corriente que se consuma va a ser la misma. Voy a poner, por ejemplo, aquí esta resistencia. Voy a agregar ahora otra resistencia del mismo valor. Y tengo otra de 120 ohms. La voy a poner aquí. Conectada. Bueno, la voy a poner aquí para que se conecte al mismo circuito. Y van a ver que la corriente se mantiene en los 160. Más sin embargo, si yo mido la corriente que están consumiendo ahora las dos resistencias, estas dos, vamos a ver que la corriente es del doble. Ahí tenemos 68 miliamperes. Bueno, es que las resistencias no son iguales, esta es 220 y esta es de 120. Por eso esta consume más corriente. Más sin embargo, a pesar de que la corriente aquí se mantiene, en el Zener ya no va a estar consumiendo los 160 miliamperes que estaba consumiendo antes de que conectáramos la carga. Si conectamos la carga, ¿okay? Voy a quitar el Zener para medir ahora la corriente a través del Zener. Él le prendió obviamente porque desconecté el Zener. Ahí ven, tenemos ahora 90 miliamperes. ¿Por qué? Porque los restantes que faltan están en estas resistencias. Entonces, conforme tengamos más carga, el Zener consume menos corriente y se consume menos corriente, obviamente se va a calentar menos. Por esa razón, cuando usamos los Zener, pues preferimos tenerlos calculados para que consuman menos potencia o la menor potencia posible y que estén regulando. Aquí vamos a medir el voltaje de la salida. El voltaje de la salida y son 5.23 volts, 5.24 volts. Ahí lo pueden ver.
Vamos a conectar más carga, otra resistencia de 120. Nada más déjenme, hago una extensión aquí de la carga. Ok. Y vamos a conectar ahora otra resistencia de 120 ohms. Conectamos la carga de 120. Vamos a medir el voltaje. Ya está, 5.19 volts. Se calienta menos, mejora su regulación. Ahora vamos a medir la corriente. Otra vez en la entrada. Y debemos ver los mismos 160 miliamperes. Ahí están. Aunque tengamos más carga en las resistencias, tendremos la misma corriente en la entrada. Y si medimos la corriente en la carga, pues vamos a ver que ahora esta se incrementó y pasó de 68 miliamperes a 109 miliamperes. Y eso lo que hace, obviamente, es que la corriente en el Zener disminuya. La corriente en el Zener, vamos a desconectar el Zener. Vamos a medir la corriente en el Zener. Ahí está. Me lo pongo para medirla bien. Déjenme ver. Ok, creo que 50. Ok, sospecho que ahorita no he hecho una buena conexión porque he medido menos corriente en el Zener con 150 miliamperes. No, creo que tengo una resistencia en corto de estas. Déjame ver, debe estar haciendo contacto una resistencia, por esa razón se me incrementó. Ahí está. Se me había cortocircuitado una resistencia. Ahí tenemos 50 miliamperes. Si la quito, son los 90 que teníamos hace rato. La pongo. Tenemos 50 miliamperes. Entonces eso hace que el circuito funcione mejor para el Zener. Entre más carga tenga, el Zener consume menos corriente y funciona mejor. La desventaja de este circuito es que siempre se está consumiendo la potencia que se necesita, úsese o no. En la entrada, el transformador, este que está aquí, siempre va a estar alimentando la corriente que el circuito necesita, por lo tanto, estos reguladores no son eficientes porque consumen mucha potencia debido a su naturaleza, que al fin de cuentas, toda la corriente siempre va a estar circulando y la potencia se va a consumir, se use o no se use en la carga. Entonces, para que este sea más eficiente, pues uno debe tratar siempre que la carga que se utilice sea la requerida para que este regulador funcione mejor. Hay otro tipo de reguladores que funcionan mejor, que disipan menos energía o que solamente disipan energía cuando están funcionando a su requerimiento de energía, pero esos se verán en otro tipo de proyectos. Ahorita la idea es que necesitamos regular al precio que sea, aunque estemos gastando la potencia, pero necesitamos mantener el voltaje dentro de un rango. Con esto lo podemos lograr. Esta es para el Zener de 5 volts y podemos ver muy bien su funcionamiento. Ahora, si queremos utilizar el Zener de 12 volts, en el Zener de 12 volts el circuito es diferente porque la resistencia que se ocupa solamente es una resistencia de 75 ohms que no tenemos.
Y obviamente ocupamos una resistencia más grande para el LED. Más sin embargo, yo tengo aquí dos resistencias, aparte de una resistencia de medio watt, yo aquí tengo dos resistencias de 1 watt de 50 ohms. Las voy a poner en paralelo para obtener aproximadamente 75. Vamos a ver. Aquí vamos a tener aproximadamente 75 ohms. Perdón, hay que cambiar las puntas. Ahí tenemos 74.1. Ok. Y vamos a utilizar el Zener de 12 volts, que es el 1N4742. Vamos a conectarlo aquí en este circuito para que nos dé los 12 volts. A ver, creo que ya se me quedó atorado aquí en el proto. Ok, vamos a dejarlo aquí, ya se quiere quedar aquí. Muy bien, vamos a energizarlo. Bueno, ok, nos falta su LED y necesitamos una resistencia más grande que de 3 kilo ohms para que, perdón, que de 2 kilo ohms para que pueda consumir poca corriente. Podemos dejarlo que consuma los mismos 2 miliamperes que teníamos ahorita. Más sin embargo, voy a utilizar dos resistencias de 10 kilos que tengo aquí para, bueno, puedo utilizar, bueno, puedo, voy a utilizar dos resistencias de 1 kilo. Es que no tengo espacio en el proto para conectar. Voy a conectar aquí. Ok, dos resistencias para obtener una resistencia de 5 kilos. Ok, déjenme solamente conecto un cable para tenerlas conectadas aquí. Ok. Ya tenemos aquí conectado el circuito y ahora vamos a energizarlo. No prendió el LED, obviamente no prendió porque no lo conecté bien. Ahí está. Me voy a conectar con una resistencia de 10 kilos, funciona, para no batallar. Ok. El voltaje que tenemos es de 13.28 volts. Tenemos en la entrada 17. Con esta resistencia tenemos 13.34. Y obviamente vamos a ponerle carga. Bueno, primero vamos a medir la corriente que está consumiendo el circuito. La corriente que está consumiendo es de 56 miliamperes. Vamos a ver cuánto de eso le estamos entregando al LED. De los 56 miliamperes, vamos a desconectar el LED. Al LED le estamos entregando 1 miliamper. Y en el Zener, obviamente, estamos entregándole los mismos 56 miliamperes de la entrada. Ok. Ahora vamos a ponerle carga
al circuito, este cablecito aquí, y vamos a conectar una resistencia de 120 ohms. Ok, vamos a medir el voltaje. Conectamos una resistencia de carga de 120 ohms. El voltaje se cayó, lo que quiere decir que esta resistencia de carga es muy chica para este circuito, o muy grande, como lo quieran ver. O sea, no podemos poner un valor de 120 ohms porque no regula ya el Zener. Entonces vamos a colocar una de 220 que teníamos aquí. Ahí está. Una de 220. Y vamos a medir el voltaje ahora. Tenemos 12.35 volts. Ahí está regulando. Y la corriente de la entrada deberían ser los mismos 50 y tantos miliamperes. Estuvimos viendo. Ok. Vamos a desconectar. ¿Ya? 59. Nos aumenta un poquito aquí la corriente. Quiere decir que está muy cercano al valor máximo de carga que puede tener este. Déjenme conecto una de 330 ohms para que no se vea mucho cambio, porque la resistencia de 220 está muy cercano al valor que puede consumir. Ahí tenemos. Y esta corriente obviamente se mantiene con o sin la resistencia. Pero en el Zener, obviamente la corriente está disminuyendo. Vamos a ver. La carga está consumiendo, cuando la conectamos, 39 miliamperes. Y cuando la conecto en el Zener, pasan 20 miliamperes, la diferencia obviamente. Y eso permite que funcione perfectamente bien. Como les decía, si conectamos la resistencia de 220, estamos muy cercanos en el valor. Vamos a ver qué corriente consume. Cuando conectamos esta resistencia, consume el circuito 58 miliamperes. Entonces quiere decir prácticamente que el Zener está apagado con este valor o consume muy poquita corriente. Lo que nos mostró aquí. Vean, 7 miliamperes. La carga a lo mejor tal vez no la mostré. La corriente en la carga son 57 miliamperes, prácticamente toda la corriente del circuito. Entonces, de esta forma, al igual que con el de 5 volts, tenemos al Zener regulando en 12 volts. El problema, como ustedes pueden ver, es que cuando el Zener está muy cercano del voltaje que queremos regular, la capacidad de corriente disminuye, además por la potencia del Zener, obviamente. Como este Zener es de 1 watt, bueno, realmente no tiene nada que ver con la carga, con el voltaje, perdón, de alimentación, sino que la potencia del Zener, como se mantienen ambos en el de 5 y esto es de 1 watt, la capacidad de corriente disminuye. Este Zener tiene menor capacidad de corriente, o el circuito cuando utiliza el Zener tiene menor capacidad de corriente debido a su potencia, que cuando utilizamos el de 5.1. Entonces, entre menos voltaje vayamos a suministrar, obviamente el Zener tiene más capacidad de corriente por la potencia, porque ambos son de 1 watt. Pero si quisiéramos entregar más corriente con un Zener de 12, pues tendríamos que utilizar, obviamente, Zeners de mayor potencia,
o emparaledar algunos de ellos para obtener mayor capacidad de corriente. Y con esto, pues tenemos una fuente regulada de 12 y de 5 volts que podemos utilizar en nuestros proyectos utilizando el diodo Zener. Espero haya sido bastante didáctico este proyecto para que lo puedan implementar en su fuente. Entonces ya con la fuente que hicimos y usando los diodos Zener, pues ya tenemos una fuente que tiene mayor capacidad de regulación utilizando los diodos Zener. Desgraciadamente, como les digo, pues la capacidad de corriente no es buena. Ya estoy viendo transistores, entonces más adelante vamos a utilizar el transistor en conjunto con los Zener para hacer un regulador que dé mayor capacidad de corriente regulando el voltaje. Ese será un proyecto 3 para la mejora de este proyecto, pero sin embargo ustedes ya pueden agregar este circuito a su proyecto y tener una fuente regulada con capacidad limitada de corriente, pero regulada. Espero les haya gustado y vamos a ver en un siguiente proyecto mejorando utilizando transistores para tener mayor capacidad de corriente. Los veo en otro proyecto.